Nuevamente, buenas tardes. El Señor me lo bendiga. Le habla el pastor John Jairo Ocampo de la Iglesia Tabernáculo Vivo. Estamos hablando de dos pueblos, principado y primogenitura. Estamos hablando del norte de Israel, Efraín o casa de José, y el sur, Judá, judíos. Estamos hablando del poder y la gracia del Señor. Padre, bendice y multiplica a tu pueblo, a tu iglesia. Levántanos en amor y misericordia hacia el pueblo judío. Tú nos escogiste antes que a ellos, entendiendo ellos que fueron escogidos antes que nosotros. Permite que ese engaño que está dentro de sus corazones sea quitado. Sabemos que se va a haber quitado, Señor, en la segunda venida tuya, en la fiesta de Yom Kippur. Un solo pueblo. Estamos hablando de dos pueblos, el norte y el sur. Un solo pueblo. El Señor nos ha revelado a través de Isaías que Él no se ha olvidado de Efraín ni de Judá, aunque estemos todos dispersos. Él va a juntar a un remanente, los reunirá, los trae de vuelta a la tierra que Él escogió. ¿Cuál escogió? Israel. La Israel que tú conoces, la que está en Asia, la entrada colinda en África, Europa y Asia. Desde el norte el río Éufrates, el sur Egipto, esas limitantes. Entonces, ¿cómo vamos a estar allí? No va a llegar un pueblo escogido. La iglesia va a dar un arrebatamiento. En ese arrebatamiento, mientras en la tierra ocurre 7 años, la gran tribulación, en los cielos se da la gran boda del Cordero de Canaán con su iglesia, y descenderemos su iglesia, ¿a dónde? A la batalla de Armagedón, guiados por el rey, con un caballo blanco, con ojos de fuego que consumirá 200 millones de soldados, el anticristo y el falso profeta, y estaremos con ellos y nos reuniremos una vez. Tú y yo seremos llevados allí, descendiendo de la Nueva Jerusalén, como una novia ataviada para su novio. Y nos lo dice Isaías 11:3 nos dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elán, en Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá más envidia ¿de quién? De Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una contienda entre la iglesia y el pueblo judío, y los judíos contra la iglesia, porque para los judíos en este momento, para toda la parte eclesiástica, todos los que están allí establecen que la iglesia es apóstata, porque está siguiendo a un falso Mesías, que el Mesías no ha llegado al pueblo de Israel y que ellos son los que lo van a aceptar, que nosotros lo aceptamos y usurpamos la labor y las funciones de ellos. Somos usurpadores, mentirosos y engañados por el falso Mesías, por Jesucristo. Por lo tanto, ellos nos consideran lo más vil de la tierra. Pero al igual nosotros tenemos que bendecir al pueblo judío porque son nuestros hermanos. Entonces siempre ha habido conflicto entre hermanos, entre Efraín los gentiles y Judá el pueblo judío. Pero el Señor va a sanar esta enemistad y esta envidia. No nos reconocemos ahora quizás, pero lo haremos. De la misma manera que José reconoció a sus hermanos cuando llegaron a buscar alimento a Egipto, y él era el gobernador. Primero él lo reconoció, ¿quién? José, y luego él se dio a conocer ¿a quién? A sus hermanos. Esto es una sombra de lo que pasará con la casa de Efraín y la casa de Judá en los últimos tiempos. ¿En cuál fiesta? Yom Kippur. ¿En cuál fiesta? Expiación. ¿En qué valle? De Megiddo. ¿En qué batalla? De Armagedón. Allí será reconciliación, un conflicto muy grande para Israel. Qué reconciliación tan extraña, que desciendamos de allí del paraíso con Cristo Jesús a defender a nuestros hermanos, a asistir y estar como la novia y la esposa, la ayuda idónea de Cristo Jesús, para desterrar al anticristo, el falso profeta y los 200 millones de soldados que están atacando a nuestros hermanos. Oremos por el fortalecimiento que está en este momento, porque mientras para los judíos la parte bélica
El Señor se la permite porque es la forma de defender ese Estado soberano de Israel y permanecerlo para la segunda venida de Cristo Jesús. A nosotros se nos permite es amar. No un Estado bélico, de guerra, de armas físicas, sino espirituales, porque son más poderosas en Cristo Jesús, para derribar argumentos y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos 2 leyes, tenemos 2 constituciones, somos 2 pueblos, hasta tanto seamos constituidos en un solo pueblo, hasta tanto el mismo Cristo Jesús, por designio y soberanía del Señor, vuelvo y reitero, en la sexta fiesta nos una a los 2 en uno. Y como lo escribe Pablo nos dice en Efesios 2, 11, 22, por tanto acordémonos de que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Padre en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero de Cristo, porque Él es nuestra paz, que ¿de qué? De ambos pueblos hizo uno, derribando las enemistades, ¿cierto? Permítame un motivo que me perdí en el tiempo. Derribando las enemistades, la ley de los mandamientos, derribando la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con el Padre a ambos en un solo cuerpo. Y mediante la cruz reconciliar con el Padre ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades entre un pueblo y el otro. Enemistades que la vemos muy evidente con la samaritana, que le dijo que no podían estar unidos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, a vosotros que estabais lejos, que no éramos pueblos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Padre, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Padre en Cristo Jesús. Mientras que los judíos están esperando la morada, construir un tercer templo físico para que habite y more el Padre allí, se está establecido la ordenanza que se le dio a Moisés, cómo iba a construir el tabernáculo, y en David la construcción a través de Salomón, el templo. Para ti y para mí, ese templo es Cristo Jesús, para que bien coordinados vamos creyendo para ser un templo santo en el Señor, en que nosotros también somos juntamente edificados para morada del Padre en el Espíritu. Él va a hacer que ellos entiendan y comprendan que en Cristo Jesús está todo en Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas. Revelación y dirección que se lo entregó a la iglesia, a Efraín, a los gentiles, y que no se la entregó a los judíos, y que están esperando el Mesías. Los judíos, cada vez que nace un niño, hombre, le imploran y le piden al Señor que sea el Mesías. Cuando están en el muro de las lamentaciones, una de sus plegarias es que puedan ver el Mesías y que pueda llegar el Mesías para la salvación de ellos, en la libertad completa. Cuando nosotros los descendientes de Efraín reconocemos que somos parte de Israel físico, entonces acabará el conflicto que hay entre hermanos, entre Efraín y Judá, porque Pablo dice claramente que israelita no es el que nace, sino el que está en el Espíritu. Tú y yo somos israelitas por ser descendientes. Tú y yo tenemos la sangre judía de Abraham, de Isaí y Jacob, porque en Abraham serán benditas las familias de la tierra. Tú y yo somos benditos, como nos dice que Él se hizo maldito, porque maldito tú eres que colgado en un madero, ¿para qué? A fin de obtener la bendición de Abraham, alcanzarse a los gentiles por el Espíritu de Dios. Alcanzarse a los gentiles, Gálatas 3, 13, 14. Tú y yo tenemos esa descendencia por tu sangre
corre la sangre de Cristo. Por tu sangre corre la sangre de Abraham, corre la sangre de Jacob, corre la sangre del Eterno, establecido para eternidad y por eternidad. Porque en la sangre está la vida. Entonces, cuando entendemos que somos israelitas, nos adheriremos a ellos, que están defendiendo esa tierra a costa de su vida, a costa de llamarlos impuros, a costa de llamarlos todos los que están alrededor, de llamarlos que no pertenecen, en contra de los descendientes del islamismo, de Ismael. No tendremos envidia de ellos, nos haremos unos iguales a ellos. Si somos primogénitos, doble porción tenemos, y tenemos la presencia de Cristo Jesús que ellos no tienen. Entonces, ese día llegará, en la batalla de Armagedón, en la fiesta de expiación, que nos reconoceremos los unos a los otros, y que sería tan agradable darnos ese abrazo y decirnos: perdónenos, te perdonamos y nos perdona, porque solamente hay un solo Redentor, mi Redentor vive. El mismo Caifás, sumo sacerdote en Jerusalén, en el año en que Jesús fue crucificado, profetizó acerca del papel que el Mesías jugaría en la redención de toda la casa de Israel. Juan lo explicó y lo muestra en el siguiente versículo. Juan 11, 49, 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios, al Hijo del Altísimo, que estaban dispersos. ¿Y quién estaba disperso? ¿Por quién vino? Por las ovejas que se habían perdido, por lo que estaba disperso. Usted está profetizando sobre tu vida y sobre mi vida, sobre Efraín. Jesús vendrá a derribar los muros de separación entre las dos casas de Israel. Caerá la religiosidad de unos, los judíos, y el paganismo de otros, los gentiles, Efraín. Y volveremos a unirnos en un solo pueblo. La división se acabará. Lo que Satanás vino a traer, todo espíritu de división, dice claramente que toda división trae destrucción. Y que vino Cristo Jesús a unirnos, porque nos une con el Padre, con el Hijo. Cuando dice: Padre, yo te pido que donde yo esté, ellos estén conmigo. Padre, yo te pido que así que yo soy uno contigo y ellos uno conmigo, sean uno contigo, Padre. La unidad. ¿Qué busca Cristo Jesús? ¿Unidad de quién? Dos pueblos, en uno solo. ¿Qué busca Satanás? División. Todo reino dividido perece a sí mismo. Solamente habrá un pueblo de Israel, con un solo Dios, un Mesías, una sola ley, la del Espíritu. Ambas casas deben seguir el mismo plan divino para alcanzar la plena restauración de Israel. La plena restauración de Israel. Ambas casas deben seguir el mismo plan divino para alcanzar la plena restauración de Israel. Romanos 8, 2, 5 nos lo dice claramente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el Señor, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La restauración de Israel será en el marco del nuevo pacto. La restauración de Israel será en el marco del nuevo pacto. ¿Pero en qué consiste el nuevo pacto? El pacto que hizo el Eterno con Israel y Judá. Jeremías 31, 31 al 34. Y aquí, que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Recuerda, ¿cuándo será esto? Ya en ti y en mí ya se dio. Pondré un nuevo pacto en la Santa Cena, cuando compartió y dijo que él había deseado ese momento y que lo compartía con sus apóstoles para entregarles el nuevo pacto, pacto de la alianza, pacto que por su sangre éramos redimidos, y pondría en nuestro corazón y en nuestra mente unas nuevas leyes espirituales. Y esto todavía no se ha dado en su pueblo judío, con los judíos. Se hará nuevamente. ¿Qué hará toda esa batalla Armagedón de Megiddo? Será una victoria, no solamente porque vence, sino porque es un nuevo pacto para el pueblo judío, un acercamiento, una unidad, una perfección y la presencia de Él, porque nadie más enseñará, sino que Él mismo enseñará, porque gobernará por 1000 años, porque ni Judá ni Efraín han podido cumplir con toda la palabra del Señor. En Cristo Jesús lo haremos. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Pero el Señor nos ayudará a que podamos vivir en el orden que Él ha establecido, gracias a que Él grabará, ha grabado en ti y en mí, grabará en ellos, en los judíos, su ley en su corazón y en su mente. No nos va a ser difícil, va a ser natural obedecerla, porque el nuevo pacto no cambia la ley, sino el lugar donde está escrita, en Cristo Jesús y en nuestros corazones y en nuestra mente. La nueva ley que es el amor. Ezequiel 36, 24, 28 nos habla y nos dice, porque os tomaré las naciones, os recogeré todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además haré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Iglesia, ya lo hizo contigo, ya lo hizo conmigo. Un nuevo pacto, un pacto de la alianza, un pacto que ha declarado el antiguo pacto cumplido en Cristo Jesús. Lo ha hecho contigo, con Efraín, mal llamado gentil, contigo, bien llamado mi iglesia, mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, bien llamado, establecido para ordenar la vida a través de Él. Aún para su pueblo judío no ha sido cumplido. Aún ellos siguen en la ley de Moisés, una ley que nos dice en 2 Corintios 3, 7 y 9, ley de condenación y de muerte, ley que aún pone un velo en el corazón y que no nos va a ver claramente al Espíritu de Dios y no nos permite ver la ley espiritual, la ley de la gracia, una nueva presencia, un nuevo poder, una nueva autoridad, una nueva verdad, porque Él ha venido, Cristo Jesús ha venido a unir dos casas. Ya no van a ser dos pueblos, sino serán uno solo. Tanto los hijos de Israel, Efraín, la casa de José, como los hijos de Judá, los judíos, dejarán sus propios caminos y se volverán a Cristo Jesús, al Padre eterno, y preguntaremos por las sendas antiguas que llevan a Sión. Allí, en el valle de Megiddo, en la batalla de Armagedón, descenderemos a esa montaña, a ese monte, al monte Sión, estableceremos con Cristo Jesús la eternidad y perpetuidad por el gobierno de los 1000 años y venceremos por el poder de Dios. ¿Qué nos dice Jeremías 54:5? En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Dios Todopoderoso, vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente e irán andando y llorando y buscarán al Padre eterno su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid
y juntémonos al eterno compacto eterno que jamás se ponga en olvido. Estaremos en la presencia, estaremos en la eternidad a través de la fiesta de los tabernáculos. Gobernaremos con Cristo Jesús como un solo pueblo, escogido, apartado y separado. No habrá más división, habrá unidad en el perfecto amor que es Cristo Jesús. Y ese perfecto amor nos limpiará, nos santificará y establecerá su gracia, establecerá su poder y seremos uno totalmente. Ya nos separaremos de la casa del reino, no nos separaremos, y como la Constitución, a quien te bendijera lo bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y toda la familia de la tierra, seremos benditos por la eternidad hasta la eternidad. Una unión perfecta, una unión que solamente la puede hacer Cristo Jesús, una unión que puede dividir, puede establecer la división que Satanás quiso hacer allá en el tercer cielo, trayendo consigo una casa diferente, ángeles caídos, ángeles que aman al Señor, pero que no aman a Cristo Jesús. Asimismo, los judíos que aman al Padre Celestial, pero no aman a Cristo Jesús, al enviado, al acepto, al amado, al perfecto. Se destruirá entonces desde nuestra mente y nuestros corazones todo odio, rencor, resentimiento, y miraremos al que nos ha amado desde la eternidad hasta la eternidad. Y miraremos al que ha sido con nosotros, siempre fiel, que ha dado su vida, que llegó como unigénito. ¿De la casa? ¿De qué casa llegó? De la casa de Judá. De la casa de Judá. Pero se irá como primogénito. ¿De la casa de quién? De Efraín. Unidad. Casa de Judá y casa de Efraín. Unidad como príncipe rey y unidad como primogénito. Como nos dice claramente Apocalipsis 1, 5, 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Recuerda que a ti y a mí nos sacó como Lázaro, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre, su Padre, el Dios Todopoderoso. Al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo lo verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Que habla tan perfectamente este capítulo 6, 1, Apocalipsis 1, 6, de expiación de Yom Kippur, de la segunda venida. Te lo vuelvo a leer. Y nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre, para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el 7, y aquí que viene con las nubes, segunda venida, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Padre, gracias por tu amor, por tu verdad, por hacer de dos pueblos uno solo, por llevarnos a la unidad perfecta entre judíos y la casa de Efraín, la mayordomía y el linaje sacerdotal con la realeza, Señor. Nos has establecido para ti, para el Dios eterno, presente y perfecto, para la honra, gloria y alabanza de tu nombre. Los bendigo con toda clase de bendición. Continuaremos con otra serie. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.